Como ustedes saben, estamos entrando en un año electoral. Pero es un año electoral atípico, ¿no? De alguna manera. O sea, con muchas incertidumbres. Es un año electoral que el gobierno, digamos, de alguna manera intentará revalidarse, pero con una fuerte discusión interna, ¿no? Porque tenemos por un lado el albertismo, que es el representante, digamos, mayor representante de la gestión. Tenemos por otro lado el kirchnerismo, que es la fuerza que llevó a Alberto Fernández a la presidencia, no nos olvidemos de eso, pero que tiene un conflicto a partir de su identidad como fuerza que defiende los intereses del pueblo, ¿no? Como se dice, ser una fuerza progresista, democrática, de los trabajadores, de los sectores populares, y a la vez quedar pegada a este proyecto que está empobreciendo a la clase trabajadora, ¿no? En un año electoral que el gobierno amenaza con dar de baja ni más ni menos que 100.000 planes sociales. Mati, ¿es así el dato? ¿100.000? Sí, sí, son 100.000 planes sociales ahora, pero después vienen todos los meses con alguna excusa distinta, vienen dando de baja. Primero era que los que se compraban dólares, después eran los que se sacaron mal la foto con las aplicaciones y de todo eso. Y ahora ya no es directamente, bueno, ahora serían los primeros 100.000 que darían de baja eh, simplemente porque quieren darlos de baja. Estamos llegando, digamos, a este año electoral, empezando en realidad, porque en realidad para las elecciones faltan bastantes, pero las fuerzas políticas empiezan a orientarse. ¿Por qué? Porque el calendario electoral corre, en 60 días aproximadamente serían los cierres de listas, y por lo tanto hay que ver cómo se configura el panorama. Desde el punto de vista social, tuvimos hace 3 días una postal de lo que es la Argentina, ¿no? Con una crisis energética que dejó sin luz a miles de ciudadanos, especialmente en la zona sur de la provincia y del AMBA, de la ciudad de Buenos Aires, que puso protestas en las calles que confluyeron temporalmente, ¿no? Con las protestas del movimiento piquetero, como veníamos diciendo, Claro. y que pusieron en cuestión también el problema de las concesiones de las empresas de energía. El gobierno tomó unas medidas muy insuficientes, una pequeña tirada de oreja a la empresa de Sur, una multa de 1.000 millones de pesos, que son chirolas, ¿no? Para una empresa así, que ha recibido subsidios durante años y que ha desinvertido en luz, en energía, en infraestructura para garantizar la demanda energética. Además, muchos vecinos que, si quedan sin luz, quedan sin agua también, con unos picos de temperatura tremendos. Ahora, bueno, el fresquito, digamos, de alguna manera alivió la tensión sobre los generadores de Desur, por lo cual deben estar festejando este pequeño otoño en medio del feroz verano que estábamos atravesando en la ciudad y en la provincia, pero mostró, digamos, esas limitaciones y puso sobre la mesa el problema de la gestión de las empresas de energía, lo cual es un debate que es interesante para hacer, porque demuestra un entramado de negligencias por parte de la empresa y por parte de un gobierno que poco ha controlado, ¿no? En los casos más extremos de crisis con este tipo de cosas, lo vimos, por ejemplo, cuando fue la tragedia de Once en el transporte. En este caso, bueno, nuevamente se demuestran esta situación, y también es necesario, digamos, levantar una reivindicación que tenga que ver con esto, que sea la estatización de la empresa, pero con control de los usuarios, porque bueno, sabemos que no confiamos del todo en este Estado, que es el que ha permitido este vaciamiento. Tal cual, o sea, las privatizaciones de ayer son los tarifazos y los cortes de luz de hoy. O sea, es parte de todo un proceso histórico que el kirchnerismo ha criticado, pero nunca ha transformado. Y tuvo 12 años para transformarlo. La verdad es que el servicio de luz y los servicios que tenemos son muy malos. En general crecen la cantidad de usuarios, pero no crece la inversión. Entonces, claro, el sistema se estresa porque cada vez hay más aire acondicionado, más gente usando. Obviamente que crece el sistema, se estresa y empiezan a producirse todo este tipo de cosas. Y no hay ningún tipo de control estatal porque lo que hay son acuerdos negociados
de lo cual hay empresarios que se llenan de guita, funcionarios que agarran sus dádivas, y todo un sistema que podría efectivamente funcionar mejor partiendo de una gestión estatal, como decís vos, con control de usuario, pero para eso hay que enfrentar a grupos concentrados de poder que son obviamente muy poderosos, pero que no vale solamente cuestionarlo, criticarlo. Y es lo que un poco es la dicotomía que encontramos siempre en el kirchnerismo, que siempre que se encuentra con algún grupo empresarial, se sube al ring, le dice un par de cosas, pero luego lo deja hacer. Y acá llegamos. Y sí, claro, y si de posibilismo hablamos, bueno, esa es justamente la dicotomía que decíamos en la que se encuentra el kirchnerismo, ¿no? Finalmente se reunió la mesa del Frente de Todos, la mesa convocada por Alberto Fernández. Decíamos que en el año electoral se juega una suerte de balance del gobierno de Alberto, ¿no? Así como se juega en las elecciones de medio término. Y la verdad que el balance es muy negativo, ¿no? Es una pérdida del poder adquisitivo que empeoró incluso la situación que ya había empeorado bastante con el gobierno de Mauricio Macri. Es un gobierno que cerró un acuerdo con el FMI de sometimiento. Es un gobierno que se frenó ante cada confrontación que podría haber tenido con sectores concentrados del poder. Y es un gobierno que ha cedido, por ejemplo, incluso en los últimos días, miles de millones de pesos a los sectores del campo, mientras está recortando los planes sociales a los sectores más vulnerables. Esta gestión albertista generó un gran descontento en un sector de la base kirchnerista, ¿no? Que decíamos que defiende este discurso de confrontación con los poderosos, de medidas populares, etc. Pero el kirchnerismo nunca terminó de romper la coalición oficialista. Claro. Y me parece que es por dos razones. Primero, por su fuerte posibilismo, ¿no? ¿Por qué? Y bueno, porque se aferra al poder, le reclama algunas cosas a Alberto, ¿no? La mesa política en realidad es interesante porque el kirchnerismo no la planteaba como una mesa de armado electoral. Máximo Kirchner había tenido una reunión con Rebord, ¿no? Una entrevista con Rebord en El Método, que aprovechamos para mandar un saludo. Está muy bueno el contenido que hace, a pesar de las diferencias ideológicas y políticas, donde había planteado la necesidad de una mesa política. Esa mesa política se planteaba como una mesa que discuta las medidas de gestión de cara al año que le queda a Alberto Fernández y de esa manera recomponer un poco la imagen del gobierno para llegar competitivo a las elecciones. Pero Alberto lo que hizo fue convocar una mesa grande, una mesa de armado electoral, una mesa de conservación del poder. Y ahí tenemos una primera diferencia de cómo se definió la lista del peronismo en 2019, ¿no? Claro. Porque en 2019 fue el trago de Cristina. Una pérdida total de poder de Cristina. Exactamente. Porque en política las causas se pueden volver consecuencias, los lugares pueden permitir puntos de apoyo para fortalecerse. Entonces, el otrora peso político que tuvo Cristina con los votos a favor para poner a Alberto como candidato, hoy no alcanzan para definir la orientación y la estrategia electoral del Frente de Todos. Alberto, consciente de esto, y en un equilibrio de fuerzas en la que tampoco ningún sector termina de poder imponerse, porque nosotros teníamos un ministro de Economía, Sergio Massa, que entró pisando muy fuerte al gabinete presidencial, entró muy fuerte al Ejecutivo, ¿no? Digamos, después de lo que fue la crisis de Guzmán, de unas semanas turbulentas en materia económica, ¿no? El paso de Batakis, la crisis interna entre Alberto y los funcionarios kirchneristas, etcétera. Sí, había rumores de que Alberto había anunciado con renunciar. Totalmente. Bueno, eso se contuvo, entró Sergio Massa, dio cierta estabilidad económica y hizo una promesa, que fue reducir la inflación. En base a esa promesa se votó un presupuesto y en base a ese presupuesto se pretendía que se fijen las paritarias. De hecho,
hubo un gremio, que es el gremio del transporte, la UTA, que firmó una paritaria del 30% a 6 meses, especulando y como un gesto de buena voluntad de que la inflación iba a ser del 60%. Más esperaba para abril reducir el índice al 3% y ya el número de enero le está pinchando el globo. Es decir, Massa no llega con el volumen político como para posicionarse como pilar de unión del peronismo. Y el kirchnerismo llega con un problema, que es la dicotomía que tiene en este momento el Frente de Todos de o presentar un candidato unitario que exprese la unidad del peronismo y que les permita conservar poder a nivel diputaciones, gobernadores, intendencias. Hay sectores donde no hay balotaje, como la provincia de Buenos Aires. O preservar su perfil político y romper haciendo una cosa como la reedición de Unidad Ciudadana, ¿sí? Claro. El kirchnerismo llegó a la mesa con pancartas en la vereda de enfrente, con algunos militantes, levantando un operativo clamor, Cristina, ¿no? Cristina. Y llegó Máximo Kirchner, que no se lo esperaba, llegó con Guado de Pedro. O sea, cayó sin invitación. Y era su cumpleaños, además. Así que en el medio de su cumpleaños fue a la mesa política del Frente de Todos. A convidar una torta. Claro, y había una especie de... Corrían los rumores que había como un acuerdo que podía llegar a ser que de parte del albertismo pidan un aval de su gestión, o sea, como decir, bueno, una reivindicación del esfuerzo que hicimos en el medio de la pandemia, en la guerra y todo, y aún así no la chocamos, que igual hay que ver si no la chocaron. Vamos a una elección catastrófica para el peronismo, eso, adelanto, y es lo que dicen las encuestas. Y finalmente la mesa del Frente de Todos terminó repudiando la proscripción a Cristina Kirchner y planteándole un pedido para que revea su posición de ser candidata. ¿Pero qué significa esto? Significa que el kirchnerismo no quiere dejar la bandera, pero tampoco se quiere levantar de la mesa, y el albertismo cuida la unidad porque sabe que si el barco más o menos llega, va a salir favorecido en la negociación. Hay un posibilismo abyecto. Hay una intención de conservar el mayor poder posible en el marco de una elección que el peronismo en gran medida sabe que no tiene muchas posibilidades de disputar, pero tiene una cosa a favor que a la vez es contradictoria, que es la apatía brutal que hay con la política y con los políticos del sistema. Y eso es contradictorio porque si desde el 2000, desde la reinstitucionalización del país, ¿no? Con el kirchnerismo en su primera y segunda presidencia de Néstor hasta acá, se fue formando este fenómeno político que llamábamos la grieta, ahora estamos viviendo un nuevo fenómeno político que es la fractura. Está como el clima. Por un lado, te vas a un verano atroz que te quema vivo, que te cagás de calor, te corta la luz y demás, o te vas a un frío de recagarse, que te inundás, te cae granizo, te arruina las vacaciones. Totalmente, porque el fracaso albertista está viniendo después del fracaso macrista. Claro. Y la gente está podrida, no confía en nadie. Y eso es lo que reflejan las encuestas. Entonces está la paradoja de que los votos que se le van al Frente de Todos no van a la oposición. La oposición se está manteniendo, según las encuestas, en un 40% de intención de voto entre todos los candidatos, ¿no? Porque depende si es Macri, si es Bullrich, si es Larreta, etc. Y el peronismo está cayendo al 30%. Y ahí está el peligrosísimo surgimiento de los libertarios que se muestran como una cosa distinta a la política tradicional, pero en realidad sabemos que defienden las peores recetas neoliberales que ya se probaron, que generaron hambre y pobreza brutal en la Argentina, y bueno, que además tienen un fuerte contenido reaccionario y que además, bueno, está medio implosionando, ¿no? El proyecto de Milei a partir de las denuncias que hubo estas semanas también y de la venta de candidaturas, bueno, y demás escándalos que empezaron a saltar. Exacto. En ese marco, entonces, estamos
estamos con las fuerzas políticas buscando esa alquimia electoral, una alquimia electoral donde el candidato para primera vuelta quizá no sea el mejor para segunda vuelta, porque tiene mucha intención de voto negativa, y el kirchnerismo en la dicotomía de aferrarse al poder en una alternativa posibilista o defender su perfil político. Llevar a sus votantes a tragar sapos o levantar una candidatura que igual va a ser minoritaria, no va a tener posibilidades de ganar una elección, o quedarse, no sé, qué sé yo, con la gobernación de Buenos Aires de Kicillof. Me parece que ahí está, en su construcción posibilista, ahí está, me parece, el punto, conservar la provincia de Buenos Aires. Claro, quizás ese sea el punto de negociación, pero en tanto Alberto no se baja de la elección, y en tanto el kirchnerismo es muy difícil que se despegue del fracaso de Alberto, habiendo sido la propia Cristina quien lo eligió como candidato a presidente. En ese marco del armado electoral y la alquimia electoral está la gente, está la crisis económica, está la crisis de la deuda, está los vencimientos de pago del FMI, está la pérdida de poder adquisitivo y está el descontento de la clase trabajadora, que por ahora es apatía y hay que ver si lo logran canalizar en el marco del año electoral o si no vamos a un año electoral más combinado con luchas, ¿no? Que eso habrá que ver. Porque bueno, lo que hay por ahora es la irrupción de un movimiento de masas, que es el movimiento piquetero, pero que tiene ciertas características distintas a lo que era el movimiento piquetero del 2001, ¿no? Vos lo has analizado, Mati, incluso en alguna de tus columnas. Sí, claro, o sea, empezando porque son sectores que hace muchos años vienen alejados, si se quiere, de los lugares de trabajo, lugares de reproducción de trabajo, y que carecen de instancias de discusión, de debate democrático sobre para dónde ir. Por eso, por ejemplo, a pesar de que se recortaron 100.000 planes, o sea, sigue siendo la unidad piquetera más ligada a la izquierda en la que sale a las calles, y todos los movimientos de desocupados candidatos al gobierno no salen, a pesar de que está habiendo un ataque brutal, y sus dirigentes declaran, el chileno Navarro, el ejército, se enojan, pero no movilizan a nadie, y la gente aguanta en su lugar. Ahí sí, eso es un movimiento que por ahora aparece muy verticalista. Es así, y eso nos lleva justamente también a la discusión estratégica de la izquierda, porque si se me permite, la izquierda está en una especie de dicotomía que tiene sus paralelismos con lo que le pasa a otras fuerzas políticas. ¿Por qué? Porque la izquierda no logra mostrarse como una fuerza disruptiva en el marco del hartazgo con los políticos del sistema. ¿Y eso por qué? ¿Por qué es vista la izquierda como una fuerza más del establishment? Nosotros un poco de resistencia hicimos un análisis y la experiencia que tenemos nosotros, habiendo sido parte, ¿no?, de la militancia de izquierda en los últimos años, vemos que la izquierda se ha mostrado como una fuerza reivindicativa, consecuente, de lucha, pero que no ha logrado instalar un programa anticapitalista de transición. Un modelo de país, que vaya por fuera incluso de los eslogan de siempre, una salida obrera y popular a la crisis. Bueno, fantástico. ¿Qué significa? ¿Qué medidas tomarías si gobernás? ¿Cómo lo harías? ¿Cuál es tu plan? No de acá a un milenio. ¿Cuál es tu plan si esto se va al choto realmente y podés ganar las elecciones o avanzar en una intendencia? ¿Cuál es tu plan de transformación? Totalmente. Entonces, ante la crisis del statu quo que afecta a los partidos tradicionales, también la izquierda tiene una disyuntiva. Porque tenés por un lado ahora una discusión de encabezar el frente de izquierda, ¿no? Tenés 3 listas presidenciales que se han lanzado estos últimos días. Bueno, tenemos la de Miriam Bregman, que se lanzó ya, no sé, fue la primera que se lanzó, hace 1 año y medio que se lanzó. O sea, una orientación electoral. Dijimos, bueno, no importa lo que pase en la realidad, no importa lo que pase en Latinoamérica, no importa lo que pase en la clase trabajadora. Acá la estrategia es que en 1 año y medio va a haber elecciones y yo me tengo que posicionar de cara a ese evento, ¿no? Un cretinismo parlamentario, que es una de las explicaciones de por qué la izquierda no se ve como algo distinto de los políticos del régimen, categóricamente.
su adaptación electoral y su adaptación a las instituciones del régimen por encima de un programa disruptivo. Y por otro lado tenés al Partido Obrero que levanta consignas, por ejemplo ahora la candidatura lanzada de Solano dice contra el FMI y los políticos capitalistas. Bueno, contra el FMI y los políticos capitalistas es una consigna que vos la podés levantar hoy, la podés levantar hace 10 años o la podés levantar hace 80 años, más o menos, no sé. Digamos, es una consigna temporal que no parte de la situación política que estamos atravesando, que es la irrupción de fenómenos y de políticas de un sector que quiere aplicar políticas de shock y de una coalición electoral del peronismo que se está yendo hacia la derecha. Es decir, la tarea de la izquierda es enfrentar el ajuste y proponer un programa alternativo de sociedad, pero también tenés que componer la experiencia de los sectores activistas, progresistas, delegados, etcétera, que muchos están incluso ligados al kirchnerismo, en el marco de llevar consecuentemente sus reivindicaciones. Y vemos que en esta diferenciación y en este intento de poner por encima la diferenciación del peronismo antes que la estrategia, que la táctica y que el programa político, muchas veces el Partido Obrero queda, por decirlo de alguna manera, como medio sectario y, bueno, visto como una cosa bastante extraña para lo que son los activistas y los sectores de lucha, ¿no? Sí, igual también partiendo de nuestra idea que tampoco es fácil, o sea, entre lo que estamos discutiendo acá y lo que le sucede a las personas, hay muchos vínculos y vasos comunicantes, pero bueno, o sea, no es fácil traducir las ideas y las propuestas en programas electorales, propuestas, salidas, que logren romper con este estado hay como un estado de apatía, de pesimismo permanente a nivel político, que se empieza a traducir hasta culturalmente. Me acuerdo que en las elecciones pasadas, muchos de los programas más vistos en el prime time eran políticos. Y ahora ya, tipo GH, Masterchef, tipo volvieron los realities sobre la idea de que ya mucho no me interpela qué va a suceder con el país. Ahí tenemos un mensaje. Ahí ve, Comati. Dice, Flor Cono dice, socialismo malo. Así estáis en Sudamérica, ruina pura. Es una muchacha de España. Bien, está bien. El mismo rollo de siempre, de maíz, estatismo. Ok, eso estamos haciendo crítica, esto está divertido. Perfecto, está muy bien. ¿Entendéis cómo funcionan las interacciones sociales y económicas y empezáis a parecerlo más a Suiza y menos a Venezuela? En Suiza, hasta donde sea, hay bastante estatismo, pero bueno, bien ahí. Siguiendo con nuestro razonamiento, entonces vamos a reivindicar una cosa del Frente de Izquierda y vamos a decir una cosa más que me parece interesante, igual del debate que se está dando entre la fuerza del fito en Argentina. Lo que vamos a reivindicar es que es un espacio de independencia de clase. Y eso es un espacio estratégico para la clase trabajadora argentina. Porque, digamos, lo que se ha visto, digamos, durante la ruina de lo que es la economía argentina, ¿no? Es la responsabilidad de los gobiernos capitalistas fracasando a ambos lados de la grieta. Ante ese problema, que la izquierda tenga una fuerza política que tiene una influencia en más o menos 1 millón y pico de votantes, ¿no? Con diputados, etcétera, es un punto de apoyo enorme para poder empezar a plantear un programa que defienda una salida de los trabajadores de la crisis en curso. La dificultad es que para eso hay que tener una política de transición, que es un poco lo que venimos insistiendo. El Partido Obrero propone al PTS un congreso del Frente de Izquierda. El PTS responde que no, porque me vas a matar a botazos con un montón de gente
que son piqueteros y no son militantes orgánicos. Eso es lo que responde más o menos, ¿no?, parafraseándolo, en una carta pública que se publicó en La Izquierda Diario. Pero el problema de una instancia de deliberación de las fuerzas que nos reclamamos de izquierda, no solamente en el marco electoral, sino para ver cómo nos paramos de cara a los desafíos que se vienen, con el ajuste en curso, incluso con la derechización de la política que está habiendo en Argentina y con las amenazas a la democracia que está habiendo en Latinoamérica, es un punto fundamental. Entonces, ¿por qué no discutimos qué forma tiene que tener esa instancia? Porque sí, puede ser que lo del Partido Obrero, en el marco de que estamos en un año electoral y de que los candidatos del PTS son los más instalados y los más conocidos, intente serruchar ahí, intente desestabilizar al PTS con una estrategia de pelearle un poco la hegemonía. Pero es verdad que los luchadores, los activistas, las comisiones internas, los sectores delegados, los trabajadores que ven cómo retrocede su sueldo, necesitan instancias de organización y nucleamiento. Entonces hay que hacer una contrapropuesta que plantee ese tipo de instancias. Vos, Mati, decías, hablabas del encuentro obrero que se venía haciendo en los últimos meses. En realidad, del año pasado, ¿no? Hola, hola. Sí, me traje un poco por los mensajes. Sí, en realidad era un encuentro en Parque de Sama que reunía a un montón de organizaciones, desde la izquierda, la centro izquierda y un poco más allá, que lo que buscaba es que se suspenda en principio y luego se rechace el pago a la deuda externa para con esos dólares empezar a discutir cómo reactivamos un poco la economía. O sea, qué planes de desarrollo, de impulso, de industrialización se podía llevar adelante para que haya más empleo y para que poner en la educación, para sanear un poco el estado de estado en el que están las escuelas, muy golpeadas incluso que se notó en la pandemia, lo mismo con la salud. Un poco, tenemos una sangría de dólares permanentes que se van hacia la deuda externa, una deuda que es completamente ilegítima y que viola incluso los propios estatutos del Fondo Monetario, y tenemos un déficit total en salud, educación, trabajo, y con ese mismo dinero, si suspendiéramos un poco el pago hacia la deuda, podríamos recausarlo y ver cómo se distribuye para abajo, tiene sus propios efectos, y de esa manera tener un plan alternativo a la salida, que es que nosotros nos ajustemos más y más y más y más. Ese espacio estaba muy bueno, logró movilizaciones muy importantes, pero luego, en algún sentido, por esta misma discusión, por esta misma interna del Frente de Izquierda, se fue terminando. Claro, porque las propias internas del FIT también han demostrado un límite para llevar la alianza de las fuerzas combativas y de izquierda más allá de lo que es el acuerdo puramente electoral. Pero de todas maneras, bienvenido al debate, y estaría bueno intervenir en ese debate, y estaría bueno también que nosotros podamos participar en ese debate, y además defender un programa anticapitalista socialista y de transición de cara a las elecciones en Argentina, pero también de cara a los desafíos de activismo y lucha que tienen los trabajadores por delante ante el fracaso de las coaliciones y ante la amenaza del avance de la ultraderecha. Porque no es solamente Milei. Milei ha llamado a ser una internacional anticomunista con Bolsonaro. Y al mismo tiempo que discutimos... Lo peor de todo es que estaba esta compañera diciendo que lo que necesitan, un poco defendiendo las ideas de Milei, que lo que necesitan los trabajadores es que haya menos impuestos, etcétera, etcétera, etcétera. A ver, acá en Argentina ya se aplicó, bueno, un poco cuando hablé de mi columna lo voy a retomar, pero ya se aplicó el neoliberalismo en los 90, en Europa también. Y lo que produjo fue aumento de la desocupación, pero no, todo esto no es una opinión, es realidad. Aumento de la desocupación, aumento de la pobreza, aumento de la deuda externa, un mar de privatizaciones. Nos costó mucho levantarnos de esa situación, y para levantarnos de esa situación lo que no hubo pionerismo, lo que hubo es una rebelión popular
de cientos de miles de personas, millones de personas que echaron a todos los gobiernos, a los gobernantes neoliberales, y marcaron un rumbo distinto. Entonces, desde Sudamérica, nosotros, los que tenemos un poco de memoria y hemos leído un poco y venimos militando, vemos con mucha tristeza la vuelta de las ideas del milivismo con otras, con peluca, por decirlo de alguna manera. Entonces, a veces se traen como nuevas ideas que ya se aplicaron y salieron muy mal. Totalmente, es así. Y además, bueno, estas rebeliones populares son el contrapunto de este avance de la derecha y es obviamente la apuesta que tenemos e incluso es parte del contenido de este programa como venimos sosteniéndolo hace bastante. Bueno, ahí ya en el chat del Twitch está interesantísima la discusión. Están debatiendo desde teoría del valor hasta si la riqueza sale de los trabajadores o no. Daría para un curso de marxismo. Igual, gracias por debatir y por traer estas posiciones acá. Sabemos que en internet los libertarios nos llevan ventaja y por eso estamos acá justamente desde la Resistencia Online para traer una voz marxista, socialista y de izquierda a las redes sociales como Twitch, que hoy son, digamos, un medio de expresión importantísimo para la juventud y para las nuevas generaciones.